Bien, comenzamos el webcast. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Continuamos con un webcast más de la serie de las sesiones de Windows Phone navideñas que estamos organizando. En la sesión de hoy vamos a continuar hablando sobre Windows Phone App Studio, que bueno, para quien no la conozca, pues está en la sesión perfecta porque lo que vamos a hacer es una introducción completa a la herramienta. Es una nueva herramienta disponible online, gratuita, diseñada por Microsoft con el objetivo de crear aplicaciones para Windows Phone 8. Para quien no me conozca, mi nombre es Javier Suárez. Tenéis mis datos de contacto en la presentación, tanto en mi correo como mi Twitter. Cualquier tipo de duda que os surja con respecto a la charla o incluso cualquier otra duda general de Windows Phone, si os puedo echar un cable, pues estaré encantado. Y un poco recordando las sesiones navideñas en las que estamos relacionadas con Windows Phone. Estamos hoy con las de App Studio. Recordar que la que tenía lugar ayer relacionada con el Nokia Imaging SDK tendrá lugar mañana, ¿vale? Esta de aquí tiene lugar mañana viernes, para despistados. Y la semana que viene continuamos aún más con más secciones, con Azure Mobile Server, distribución empresarial, diseño, toolkits, etcétera. Con respecto a hoy, como hemos comentado, vamos a centrarnos en esta nueva herramienta de Microsoft pensada para crear aplicaciones Windows Phone, que es Windows Phone App Studio. Veremos qué es, cuáles son sus funcionalidades, hasta dónde podemos llegar, etcétera. Nos centraremos en sus opciones avanzadas, por supuesto, entre las que se incluye la posibilidad de descargar el código fuente. Y ante esta interesante opción, pues descargaremos el código fuente, lo analizaremos, veremos cómo está estructurado, cómo podemos extenderlo, cómo podemos meterle mano. Y al final, como viene siendo habitual, pues tendremos una sección de preguntas y respuestas, aunque indico desde este momento que si en cualquier momento a lo largo de la presentación os surge una duda, la podéis plantear, que si es rápida de responder, la responderemos en ese momento, y si no, la responderemos en ese hueco de preguntas y respuestas. En los objetivos de hoy, pues vamos a crear una aplicación con esta herramienta. Vamos a utilizar todas las opciones posibles de la herramienta para crear la aplicación, para finalmente descargar el código fuente y extenderlo, ¿no? Empezamos por qué es la herramienta, ¿no? Para quien no la conozca. Pero antes de hablar de la herramienta, sería interesante ver el por qué surge la herramienta, ¿no? Y es que en este momento estamos viviendo un momento bastante bueno relacionada con Windows Phone con respecto al lanzamiento. Me imagino que últimamente habréis leído noticias de aumento de cuota de mercado, de aumento de aplicaciones. La verdad es que están aumentando a un ritmo bastante considerable todos los factores que incrementan el desarrollo y la ampliación de lo que es la plataforma. El número de aplicaciones publicadas, aumenta el número de desarrolladores, están aumentando el número de ingresos para los desarrolladores, las descargas con respecto a las aplicaciones, con respecto a los usuarios. Cada vez más usuarios se descargan un número mayor y más elevado de aplicaciones. Hay un número, por supuesto, cada vez mayor y más elevado de aplicaciones. Y empiezan a llegar además aplicaciones ya de peso, aplicaciones que echábamos en falta. Pues recientemente se han incluido aplicaciones famosas como Instagram o Bing, y empiezan a llegar aplicaciones que, bueno, echábamos de menos en la plataforma. A su vez hay una serie de estadísticas interesantes, y es que hoy día el 42% de los dispositivos Windows Phone son usuarios que ya venían de otro smartphone. Y esto es interesante. Aún así queda una cantidad brutal de usuarios que no tienen smartphone. Y por supuesto también hay un porcentaje interesante de usuarios que vienen directamente de un dispositivo de otro sistema operativo, de la competencia. Todos estos datos son interesantes, sumado al ritmo de crecimiento, junto al número total de aplicaciones, nos da unos valores cada vez más interesantes para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Sin embargo, sería interesante siempre facilitar la vida a los desarrolladores, que son los que crean aplicaciones, y las aplicaciones son uno de los motivos principales para atraer usuarios a la plataforma. Sería interesante
el facilitar la creación de aplicaciones Windows Phone a cualquier tipo de desarrollador, incluso a cualquier tipo de persona, que vuestros familiares sin conocimiento de desarrollo pudiesen crear sus aplicaciones personalizadas y poderlas tener en el dispositivo, pues puede ser un motivo para dar el salto a la plataforma para en este caso, vuestros familiares. A su vez, que tener una herramienta sencilla que permita hacer prototipos para Windows Phone es una herramienta interesante para los desarrolladores con experiencia, ya que pueden ofrecer resultados con mayor rapidez y pueden ofrecer prototipos visibles e interactuables a los clientes de una manera rápida, prácticamente inmediata. Y a su vez, desarrolladores de otras plataformas pueden entrar en la plataforma con mayor rapidez. Buscando un poco todos estos objetivos, surge Windows Phone Studio. Bueno, Windows Phone Studio es una herramienta diseñada por Microsoft para crear aplicaciones Windows Phone. Consta de un asistente con 4 pasos muy sencillos. Es una herramienta web a la cual accedemos por una URL que veremos a continuación. Y básicamente los pasos son simples. Empezamos en un paso inicial que nos pide un concepto, una idea. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la mejor aplicación de noticias de la tienda. ¿Vale? Perfecto. A continuación añadiríamos ese contenido, esa gestión de noticias, de RSS o de lo que se considere necesario. En un tercer paso personalizaríamos la aplicación, le aplicaríamos una serie de estilos, de colores, formatos, etcétera, para distinguir nuestra aplicación y ser la única con respecto al resto de las aplicaciones en la tienda. Y por último, una vez realizados los 3 pasos anteriores, crearíamos y generaríamos nuestra aplicación y la tendríamos lista y ya disponible para publicar en la tienda. Y como todo esto es siempre mucho mejor verlo que contarlo, ¿qué tal si lo probamos ya directamente? Bien, como hemos comentado, es una herramienta web que tenemos accesible desde un portal web. La URL es esta que tenéis en el navegador, apps.windowsstore.com. Por si alguno de vosotros se quiere animar a crear aplicaciones a la par que vamos a ir creando en el webcast, adelante, estaremos encantados. Repito la URL, apps.windowsstore.com. Una vez que accedemos al portal, tenemos una pequeña guía donde tenemos los pasos que tenemos que crear. Esto es muy importante, tenemos acceso directo a zonas de soporte, a foros donde se pueden resolver las dudas relacionadas con la herramienta. Pero la parte interesante entra cuando pulsamos el botón Start Building, comenzar a crear una aplicación. Para acceder a la aplicación, lo único que necesitamos es una cuenta con un ID, una cuenta en Outlook, etcétera. En este caso yo estoy utilizando la que ya os facilité al comienzo de la charla por si tenéis dudas, etcétera, y estoy registrado. Al entrar accedo a un dashboard. El dashboard es un centro donde tenemos recopiladas todas las aplicaciones que se han ido creando con la herramienta, a las cuales por supuesto podremos acceder, ver la información, editarlas, gestionarlas, etcétera. Aquí llegaremos un poco más adelante. Ahora lo que nos interesa es aprender cómo crear una aplicación. Para crear una aplicación pulsaremos la opción Create, para crear. Tenemos 2 opciones. Por un lado tenemos la opción de crear una aplicación vacía y por otro lado tenemos la opción de crear una aplicación desde una plantilla. ¿Qué significa esto? Bueno, como imagino que todos estaréis familiarizados con productos de ofimática, el concepto es muy similar a un producto de ofimática. Cuando en un producto de esta categoría comenzáis un nuevo documento, tenéis varias opciones. Partir de una plantilla, donde tenéis plantillas para crear, por ejemplo, un calendario, tenéis plantillas para crear una agenda, etcétera. O directamente vosotros ya sabéis perfectamente lo que vais a hacer y creáis un documento en blanco, una hoja en blanco, donde comenzáis a escribir y a dar formato a vuestro documento. En este aspecto, esta herramienta se comporta exactamente igual. Podemos crear una aplicación desde cero, totalmente en blanco, y nosotros seremos los encargados de ir rellenando todo el contenido, formas, etcétera, o podemos partir de una plantilla. Tenemos distintas plantillas adaptadas a distintas necesidades. Por ejemplo,
plantillas para restaurantes, plantillas para películas, plantillas, etcétera, ¿no? Una vez que elegimos una plantilla en concreto, por ejemplo esta, tenemos una descripción de la misma y vemos una previsualización del resultado de esa plantilla, de cómo se ve esa plantilla y qué contiene esa plantilla. De momento, entre las dos opciones, como tenemos que aprender a manejar la herramienta, vamos a empezar creando una aplicación desde una plantilla, vamos a ver toda la herramienta, estos 4 pasos de los que ya hemos hablado previamente a vista de pájaro, y una vez que aprendamos un poco cómo se maneja la herramienta, comenzaremos a crear una aplicación desde cero, donde vamos a crear la aplicación de precisamente las Christmas Windows Phone Session, que son esta serie de webcasts, de cómo quedaría, ¿vale? Bien, comenzamos por una plantilla, por ejemplo, esta que elegimos previamente, pulsamos el botón Crear aplicación, y una vez que pulsamos el botón Crear aplicación, pues en la parte superior vemos los 4 pasos que vimos anteriormente. Información básica, contenido de la aplicación, estilos y el último paso donde generamos la aplicación. Importante, en todo momento tenemos una previsualización de cómo va quedando nuestra aplicación. Tenemos un simulador en la web donde nos permite ver cómo va quedando nuestra aplicación sin necesidad de desplegar un dispositivo físico. ¿Ok? El otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que cambiemos, toda operación que realicemos, por ejemplo, si ahora mismo cambio el logo, todo cambio afecta directamente, como podéis ver, al emulador. ¿Ok? Si cambiamos valores, afecta directamente al emulador. Y en todo momento vamos viendo todos los cambios que apliquemos directamente en el dispositivo. Esto es importante. En todo momento tenemos constancia de qué estamos haciendo y cómo va quedando, ¿vale? Este primer paso, como hemos comentado, es un paso en donde se recopila información básica de la aplicación. En este caso, qué vamos a hacer, una descripción de la misma, el título de la misma, el icono, cuál va a ser el idioma por defecto. Esto es importante para la hora de publicar la aplicación, en caso de que estemos interesados en publicarla en múltiples países, etcétera. Y bueno, en este paso, como veis, poco más. Pasamos directamente al segundo paso, y en este segundo paso, como veis, ya hay más información. De momento no nos vamos a detener mucho en ella, sencillamente aquí vamos a ir trabajando la información en unos bloques llamados secciones, que las secciones tendrán un conjunto de páginas con fuentes de información. Veremos a continuación en qué consiste esto y bueno, sencillamente aquí iremos adaptando y añadiendo el contenido. No os preocupéis que luego en la siguiente aplicación que queremos desde cero iremos añadiendo contenido poco a poco desde cero e iremos viendo cómo se va creando todo. El siguiente paso es el de estilos. En el de estilos aplicamos estilos a todos los aspectos básicos de la aplicación. Colores, por ejemplo, del application bar, color del fondo en caso de que sea un color, o lo podemos aplicar directamente a una imagen. Por supuesto puede ser una imagen de vuestro disco duro o una de la galería, que luego veremos en qué consiste todo esto. Y bueno, sencillamente, como veis, personalizar el aspecto visual de la aplicación. Además de configurar otros aspectos importantes y fundamentales en la plataforma Windows Phone, como son los types y otros conceptos en caso de ser necesarios, como la pantalla de splash, etc. Bueno, pasamos al último paso, y una vez en el último paso tenemos dos opciones. Ver un resumen de la aplicación, cómo está quedando, ¿vale? Poder ver una previsualización y información básica de la misma, o generar directamente. Cuando pulsamos la generación de la aplicación, comenzará un proceso que tarda aproximadamente, pues, bueno, entre 10 y 20 segundos, en el cual se está generando la aplicación. El resultado de la misma, mientras se genera la aplicación, vuelvo a la presentación para comentar el resultado de la misma, que es el siguiente. El resultado es nuestra aplicación, pero sobre nuestra aplicación tenemos un montón de opciones. Sobre esta aplicación que nos genera, podemos probar directamente en un dispositivo la misma leyendo sencillamente un código QR. Veremos a continuación cómo es esto. Podremos compartir la aplicación también directamente con amigos.
vía email, etcétera, y se podrán instalar la aplicación igual que lo hemos hecho nosotros. Todo esto sin tener cuenta de desarrollador, sin ningún coste, etcétera, ¿vale? También podemos descargar directamente el SHAP. El SHAP es el empaquetado de la aplicación, listo y preparado ya para poder publicar en la tienda de Windows Phone. Con lo cual, como veis, realizando estos 4 sencillos pasos, en el último paso podemos obtener el resultado y publicarlo directamente en la tienda. La opción más interesante, o de la más interesante, podremos descargar el código fuente. Importante, el código fuente de la aplicación es un código nativo. Es decir, utiliza C# más YAML para crear la aplicación. YAML para las interfaces, C# para la lógica de la aplicación. Podremos descargar este código fuente y, por supuesto, podemos abrirla en Visual Studio. Visual Studio 2012 o incluso Visual Studio 2013. Y, por supuesto, podremos extender el código fuente, añadir algo en caso de que lo necesitemos. Ya aquí lo que necesitéis. Y por último, desde esta última pantalla de generación podremos acceder a un dashboard. El dashboard es importante e interesante por varios motivos que vamos a ver ahora a continuación. Continuamos viendo por donde lo dejamos y esto es lo que os comentaba. Llegados a este paso, se nos ha generado la aplicación y tenemos múltiples opciones. Podemos escanear este código QR para instalar la aplicación. Para poder hacer eso, previamente tenemos que instalarlos este pequeño certificado que también se instala leyendo este código QR. A todos los que estéis conectados y tengáis un Windows Phone 8 a mano, os animo a leer este código QR. Para a continuación leer el código QR de la aplicación y así os podáis instalar la aplicación que acabamos de crear en vuestro dispositivo. Veréis que, sobre todo los que no tengáis cuenta de desarrollador, etcétera, no hace falta cuenta de ningún tipo y podréis probar e interactuar con la aplicación y haceros una idea de qué tipo de aplicaciones se pueden crear con la herramienta. Después de instalar este código QR, tan solo tenéis que leer este otro para poder instalaros la aplicación. Os lo dejo ahí visible por si alguno se anima a instalar la aplicación y además de poder instalar y probar la aplicación directamente en un dispositivo, tenemos la opción de compartir por email esta aplicación con amigos, o uno a varios, poder descargar el empaquetado de la misma, es decir, el archivo SHAP de la aplicación. Podemos descargar el código fuente se descargará en un archivo zip con todo el contenido del código fuente de la aplicación. Luego haremos esta opción y veremos y analizaremos el código fuente. O podéis continuar editando, ¿vale? El dashboard, donde se registran todas las aplicaciones que se crean, es interesante porque además de permitirnos realizar las gestiones básicas de la aplicación, como la edición o incluso en caso de que hayamos hecho una prueba, podemos eliminarla sin el mayor problema. Podemos ver las últimas modificaciones, además de tener un historial de generación, es decir, cada vez que pulsamos el botón generar aplicación se nos guarda una versión de lo que generamos en ese momento, con lo cual es muy interesante para llevar un historial de todos los cambios que vamos haciendo en la aplicación. Si publicamos una versión y luego la actualizamos, pues podemos volver a tener acceso a esa versión que publicamos y volver a tener acceso a la última versión de manera inmediata. ¿Ok? Bueno, pues a vista de pájaro, esto es App Studio, una herramienta online creada por Microsoft disponible de manera gratuita vía esta web que mediante estos 4 pasos que hemos seguido nos permiten crear aplicaciones. Ya hemos visto cómo crear una de una manera un poco rápida, vamos a profundizar un poco más. Y vamos a crear una desde cero, personalizándola ya un poco más. Traigo preparado una serie de textos para solo tener que copiar y pegar y no aburriros con cosas que no son importantes. Y bueno, lo que os he comentado, vamos a hacer la aplicación de la Script Windows Phone Session. Para ello, bueno, vamos a cambiar el título, vamos a cambiar la descripción, traigo ya un icono preparado. A la hora de leer un icono tenéis 3 opciones disponibles. Podéis utilizar una galería, donde tenéis iconos de ejemplo que podéis utilizar en vuestras aplicaciones. Podéis utilizar vuestro propio SkyDrive o podéis utilizar una imagen de vuestro propio disco duro.
En este caso yo las imágenes las tengo ya aquí preparadas en el disco duro, con lo cual voy a copiar la ruta y voy a utilizar las imágenes del disco duro. Bueno, ahí está. Como veis, aquí poco más que hacer. Tengo claro el concepto, voy a hacer la aplicación de la Windows Phone Session, he definido la información básica, paso al siguiente paso. El siguiente paso es el más importante de la aplicación, ya que es donde definimos el contenido de la misma. Es lo que vamos a ofrecer en nuestra aplicación. En el caso anterior, si os recordáis, tenemos una serie de secciones y una serie de data source. Vamos a ver qué es cada concepto. Ahora mismo no tenemos nada, lo tenemos todo vacío. Lo único que podemos hacer para poder continuar, ya que si intentamos continuar, como veis, evidentemente tenemos que tener un mínimo de contenido para poder crear la aplicación, es añadir una sección. Una sección en RStudio es un conjunto lógico de información, donde se agrupan un conjunto de páginas con una fuente de información. Lo vais a entender de manera muy sencilla creando secciones. A la hora de crear secciones tenemos dos opciones. Añadir una sección simple o añadir una sección especial llamada menú. ¿Vale? Añadir un menú. En este caso vamos a empezar por lo básico, vamos a añadir una sección simple. Y al añadir una sección, si os fijáis, tenemos distintas secciones orientadas según la fuente de información que vayamos a utilizar. Vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Y en este caso yo voy a empezar por una sección de información. Nada más entrar en la aplicación, que el usuario vea información del evento. Y para ello voy a utilizar una sección de tipo HTML. La voy a llamar información y a su fuente de información también la voy a llamar información, para no complicarnos. Y lo que os decía, cada sección es un conjunto de información que agrupa páginas y una fuente de información. En este caso la fuente de información, como hemos elegido HTML, será HTML. Las páginas, en este caso, solo tenemos una única página que utiliza esta fuente de información. Para editar la fuente de información, tan solo basta con hacer clic encima de ella y cada fuente de información tendrá un editor adaptado y especializado al tipo de información con el que estamos trabajando. En este caso, como estamos trabajando con HTML, tenemos un pequeño editor HTML que nos permite pues copiar directamente texto, ponerlo en formato HTML y el resultado pues nos lo muestra en formato HTML. Ahí sencillamente he puesto un pequeño enlace a la página donde vienen todos los webcasts del evento. La página nos permite realizar información relacionada con la misma. Podemos editar información básica, como cómo se va a llamar o qué nombre va a aparecer en la cabecera. A su vez, aquí entra un concepto que vamos a entender mejor al añadir la siguiente sección de tipo listado, que es el concepto de binding. Nosotros en todo momento podemos elegir qué información vamos a mostrar con un concepto llamado binding, que lo veremos a continuación. Y otro concepto interesante es el de los extras. En toda página vamos a tener una serie de extras relacionadas con el tipo de información que estamos mostrando. Por ejemplo, en este caso, dado que estamos mostrando información estática, tenemos una serie de extras que nos permiten realizar operaciones del sistema con suma facilidad, tan solo activando o desactivando y indicando qué queremos que hagan. Por ejemplo, en esta sección de tipo HTML tenemos aquí un texto, podemos activar o desactivar una opción de text-to-speech, es decir, que el teléfono al pulsar un botón en el application bar sintetice el texto en voz y nos lea este texto, indicándole qué texto queremos que nos lea. Esta expresión es un binding y a continuación entenderemos mejor qué es. Podemos activar y desactivar opciones y en todo momento veremos cómo va quedando la previsualización. Y si aceptamos, bueno, parece que hay problemas de red.
Bueno, parece que no me responde la página. Voy a intentar acceder de nuevo a la misma. Lo voy a intentar desde... Bueno, parece que desde otro navegador sí, no sé. Bueno, ahora parece que está respondiendo. Bueno, para no perder tiempo, voy a continuar con este navegador. Sencillamente, aquí tengo la aplicación que estaba creando con mi sección de HTML. Le daré a continuar editando y continuaremos por donde lo habíamos dejado. Parece que... Bueno, ya tenemos nuestra primera sección añadida. Como comentábamos, es una fuente de información con un conjunto de páginas. En todo momento podemos acceder directamente a la fuente de información o directamente a las páginas. Vamos a añadir otra sección. Continuamos subiendo en escala por una también muy simple. Vamos a añadir un apartado de noticias y en este caso vamos a utilizar sencillamente un simple RSS. De nuevo, nos ha añadido una fuente de información con un conjunto de páginas. Podemos editar la fuente de información. Por defecto siempre se nos muestra una serie de datos por defecto para ver cómo va quedando nuestra aplicación. Y se nos añade un conjunto de páginas ya conectadas entre sí, ideadas para en este caso, la fuente de información, mostrar la información de la manera más óptima posible. En este caso tenemos una fuente de información de tipo RSS que nos va a traer una colección de noticias. Lo mostraremos en un listado. Al hacer clic en una sección de listado navegaremos a una página de detalle. Esto es así por defecto, pero como veis podemos eliminar la página o añadir más páginas, etcétera. ¿Ok? De momento vamos a editar la fuente de información, ya que me viene con un RSS de prueba y bueno, no es el que vamos a utilizar en nuestra aplicación, ya que el que vamos a utilizar en nuestra aplicación es el conjunto de noticias del blog oficial de la MSDN en España. Actualizamos y como veis ya aquí empieza a tener las noticias de la MSDN española. Si veis aquí tenemos las noticias de las Clima Windows Phone Session. Ya hemos visto cómo se edita el Datasource. Recordad, cada vez que editamos el Datasource tenemos un editor pensado para según la fuente de información que estamos trabajando. En el caso anterior en HTML tenemos un simple editor HTML, en este caso tenemos un editor pensado para trabajar con RSS. Para trabajar con RSS lo único que necesitamos es una URL, lo que se nos pide es esa simple URL. Pasamos a la edición de páginas y empezamos, si os parece bien, por las de noticias. Como veis es muy similar a la anterior. Tenemos un título, cómo se llama la página, podemos editar la cabecera. Interesante, tenemos la edición del layout de la página. El layout de la página es un conjunto de layouts predefinidos que tenemos disponibles, que según vamos eligiéndolos, podéis ver el resultado en el simulador, vamos obteniendo unos resultados u otros diferentes de cómo se previsualiza la información, ¿vale? En formato álbum, en formato lista. Bien, una vez seleccionado un layout, yo por ejemplo me voy a quedar con este, que muestra el titular con la foto a la izquierda. El content se refiere al contenido de cada uno de los elementos. ¿Ok? Y aquí el concepto este de binding, del que hablamos anteriormente, nos permite definir cómo se ve cada uno de los elementos de esa lista. En este caso, el ítem title muestra el título de cada RSS. Esta es toda la información que obtenemos de un RSS, en este caso de este RSS en concreto. Y aquí, en el título de la noticia, estamos mostrando el título. Sin embargo, si cambiamos el binding a, pues por ejemplo, la fecha de publicación y actualizamos, como podéis ver en el resultado, en el título, mostramos directamente la fecha. Es decir, no solo podemos configurar cómo se ve cada uno de los elementos del listado a nivel visual, sino que podemos elegir qué contenido se ve en cada uno de esos elementos. Lo mismo podemos hacer en la página de detalle. Podemos elegir cómo se ven
cada uno de los elementos, podemos modificar los binding, etcétera, para modificar qué información se ve en cada uno de los campos. ¿Ok? Y a su vez tenemos una sección de extras donde tendremos distintos extras, como por ejemplo anclar esta noticia en concreto a la pantalla de inicio para acceder directamente a ella, etcétera, que podremos activar o desactivar. Por defecto, como ya hemos hablado, tenemos una serie activados. Bien, en todo momento las secciones se van ordenando y el aspecto que nos va creando de la aplicación es el de un panorama. Un panorama en el que tendremos un primer panorama ítem donde tendremos la sección de información y un segundo panorama ítem donde tendremos la sección de noticias. ¿Ok? Luego lo veremos mejor en el teléfono. El orden de estas secciones las podemos organizar en todo momento sin problemas. Es bastante simple. Continuamos con otra sección que quiero que veamos, que es la más interesante y quizás la más potente y la más versátil que tenemos disponible en RStudio. Y es el tipo de data source colección. Vamos a añadir una sección con los webcasts, que sería de una aplicación en la cual estamos hablando de distintos webcasts y si no ponemos los webcasts, ¿no? Vamos a añadir una sección para los webcasts y vamos a utilizar este data source de tipo colección. En este data source de tipo colección, si lo editamos, tenemos un par de conceptos sumamente interesantes. El primero que vemos es que podemos elegir entre un tipo de data source estático o uno de RStudio Data Service. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, si elegimos que sean recursos estáticos, toda la información que añadamos a esta fuente de información irán embebidas en la aplicación. Esto quiere decir que si actualizamos la aplicación, si queremos actualizar la información, tendríamos que actualizar la aplicación. Sin embargo, si elegimos esta otra opción, la información se aloja en la nube, con lo cual podemos publicar una aplicación. La aplicación accedería a esta información, en este caso luego lo veremos en el código mediante simple peticiones JSON, con lo cual podremos acceder a la información y actualizar la información de la aplicación sin necesidad de actualizar la misma. ¿Cómo se añade información? Muy fácil, pulsando el botón crear ítem. Pero antes de pulsar el botón crear ítem, vamos a ver esta opción de editar columnas. Y es que la información, qué tipo de información y cómo se ve la información, lo configuramos nosotros mismos. Podemos configurar el número de columnas, si hay más o si hay menos. Podemos editar los nombres y títulos de las columnas. Podemos editar el tipo del campo de las columnas, si es un entero, si es una cadena, si es una imagen. Incluso si va a ser visible, si no, si es nulable, es decir, si permite campos nulos, si no, etc. Bueno, en este caso por no entretenerme mucho y no perder tiempo, no voy a pararme mucho a editar campos. Sencillamente, pues iríamos rellenando la información. Por ejemplo, empezaremos por este primer webcast, que tuvo lugar el lunes pasado, con esta descripción. Y bueno, aquí añadiríamos, por ejemplo, una foto en este caso de Santi, que fue el ponente de esta charla. Lo añadimos en un segundo. Tengo aquí a todos los ponentes bien guapetes. Listo. Una vez editado el data source, pues toda la información se iría reflejando, como ya hemos comentado, en nuestra aplicación. Antes de irnos de los datos estáticos y dinámicos, comentar que no tenemos por qué ir picando cada uno de los datos a mano. Los datos tenemos la posibilidad de exportarlos a un fichero CSV y además tenemos la posibilidad de importarlos en un fichero CSV, con lo cual podéis partir de un fichero para añadir toda la información que queráis de manera automática a la aplicación, sin necesidad de ir añadiendo uno a uno. ¿Vale? Este sería dato estático. Vamos a añadir otra sección con los ponentes con datos dinámicos, sencillamente para que veáis cómo se actualiza la información sin necesidad de actualizar la información
sin necesidad de actualizar la aplicación luego. Y bueno, pues por ejemplo, añadimos a un ponente, Geray, descripción, pues bueno, traigo aquí una, por ejemplo, preparada. Y pillamos su foto. Este proceso, como veis, es similar. Sencillamente, aquí marcaremos los datos como dinámicos, para que se alojen en la nube. Y la última de las secciones que nos queda por ver es el tipo menú. ¿Vale? Antes de ver el tipo menú, al añadir secciones de tipo colección, vamos a ver un concepto muy interesante que es el de acción. ¿Vale? El concepto de acción es el siguiente. Al añadir una colección, entre los campos que tenemos disponibles, tenemos ciertos campos especiales, como por ejemplo artist, o son, o address. ¿Qué significan esos campos? Pues por ejemplo, para que veáis, si yo marco que este campo title va a ser un teléfono, y añadimos un campo, donde en este campo title le hemos dicho que era un teléfono, me lo voy a inventar. ¿Ok? Y bueno, me invento el resto de datos, solo quiero que veáis el concepto. Imaginaos que me estáis llamando a mí mismo. Os permite, aquí tenéis la información, os permite directamente en la aplicación añadir, además de los enlaces a qué información se va a ver en cada una de los campos, qué acción se puede llegar a ejecutar en cada uno de los campos. En este caso, por ejemplo, en el título, tenemos que muestra el título que lo asignamos al teléfono. Si yo pongo que ahí además se va a hacer una llamada de teléfono, en el resultado final de la aplicación veremos algo así. Junto al título tendremos un botón de acción que nos permite realizar una llamada de teléfono. ¿A dónde? A lo que tengamos indicado aquí. Es decir, aquí podríamos tener el nombre de la persona. De hecho, si lo hubiéramos puesto un subtítulo, quedaría así. Aquí tendríamos el nombre de la persona. Sin embargo, la acción de llamar por teléfono llamaría el número de teléfono que tengamos indicado en este campo. ¿Vale? Con lo cual, además de tener las opciones extras que podemos añadir en el Application Bar en nuestra aplicación, en esta página podemos añadir acciones a cada uno de los campos que tenemos disponibles en la aplicación. Desde lanzar un mapa a buscar una canción y reproducir una canción en Nokia Mix Radio, llamar por teléfono, enviar mail, etc. ¿Ok? Bueno, esta sección de acciones sencillamente era para ver cómo funcionaban las acciones. La elimino. Como veis, en todo momento pues tenemos sección de qué secciones y qué datasort podemos tener en nuestra aplicación. Y vamos a el otro tipo de sección, que era el tipo de sección menú. Y bueno, esta sección es especial, ¿no? En esta sección de tipo menú, pues, por ejemplo, vamos a añadir más información de la aplicación. Al añadir un menú, lo que espera son elementos del menú ítems, que podemos añadir como aquí. Al añadir menú ítems, tenemos a su vez dos opciones. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Podemos añadir una sección, sí, una sección de estas que ya habíamos añadido previamente, con lo cual podemos tener un panorama con secciones, a su vez dentro es un menú que a su vez tenga otras secciones, con lo cual, como podéis ver, ya la diversidad de estructuras y de layouts y de navegaciones que podéis configurar se incrementa exponencialmente. Y a su vez podemos añadir una acción. ¿Una acción de qué tipo? De la que acabamos de ver ahora. Una acción de menú en la que podamos llamar por teléfono, en la que se pueda abrir un mapa, etc. Vamos a empezar por añadir una sección normal. En una sección normal donde pongamos, por ejemplo, los sponsors del evento. Tenemos ciertas empresas en las que trabajamos cada uno de los ponentes, etcétera, como Microsoft, Cinetic, etcétera, en la cual actúan de sponsors. Y bueno, vamos a añadirlo. Voy a añadir una sección de tipo Flickr. Como veis, tengo en el menú
de más información, tengo una sección llamada Sponsors. Puedo configurar esta sección de tipo Sponsors desde asignándole un icono a asignando la información. En este caso he elegido una sección de tipo Flickr, con lo cual lo que espero son imágenes, es decir, un álbum. Bueno, tengo preparado un Flickr con los iconos de estas empresas. Y bueno, ahí está. Añadido. A su vez, en la sección de tipo información, podemos añadir menú ítem de tipo acción. Tenemos múltiples tipos de acción. Desde un simple enlace, por ejemplo, Twitter, el icono, como ya hemos comentado, es personalizable. Y el Twitter, por ejemplo, en este caso, sería ese. Desde una simple URL a enviar un email, llamar por teléfono, abrir mapas, marcar la dirección de un punto a otro, buscar música, incluso una de tipo custom totalmente personalizada, que bueno, espera cualquier tipo de... parece que se va el scroll, comenta Geray. Bueno, ahora os bajo la resolución. Sí, preguntan que dónde, Borja pregunta que dónde, que qué significa la nube, y tiene razón en que es un concepto hoy día demasiado abstracto. Estamos hablando de Azure, sí. Estamos hablando de que los datos se alojan en blobs de Azure que tenéis reservados para cada uno de los usuarios tiene reservado blobs de Azure donde se puede alojar este tipo de información. Ok. Bueno, estábamos comentando el tema de acciones, que podemos hacer distintos tipos de acciones. En este caso voy a hacer una simple URL. Y bueno, ya como veis aquí, se va configurando lo que es el menú. Menú que como toda sección es editable y podéis configurar si lo queréis ver en un layout, en otro, si va a tener un título y si se va a llamar pues de una forma u de otra. ¿Vale? Bueno, visto cómo añadir el contenido, cómo añadir los distintos tipos de secciones, recordad que tenemos secciones simples como HTML o secciones que empiezan a ser ya más interesantes, como RSS, Flickr, etcétera, y que las más potentes de todas, pues estamos hablando de que son los tipos colección, que tenemos datos estáticos, datos incrustados en el teléfono junto a nuestra aplicación, o datos alojados en Azure, en la nube, que bueno, podemos actualizar en todo momento, independientemente de que nuestra aplicación esté publicada o no en la tienda. Aquí hemos visto cómo podemos gestionar cada una de las páginas, a su vez de cómo podemos gestionar los data source, y poco más que hacer por aquí. Pasamos al tercer paso. Por supuesto, para completar la aplicación me faltaría el haber añadido el resto de charlas y el resto de ponentes del evento, pero bueno, por motivos de tiempo, vamos a pasar de eso y continuamos y completamos la aplicación. En este caso, bueno, podemos personalizar la aplicación con colores, fondos, etcétera, una imagen personalizada. En este caso yo, por ejemplo, pues traigo una muy navideña como el evento, que bueno, personaliza el aspecto de la aplicación. Como veis ahí con sus copos de nieve, etcétera. Y luego tenemos la opción de configurar los tiles. Los tiles, como sabéis, en Windows Phone tenemos tres tipos de plantillas de tiles. Tenemos tiles llamados flip, que básicamente son los que ya tenemos también en Windows Phone 7. Es un tile con dos caras, una cara principal y una trasera que va rotando y va mostrando distinta información, que es lo que estáis viendo aquí en la previsualización. Tenemos el tile de tipo iconic, que básicamente nos permite cubrir los cánones perfectos para crear un tile en Windows Phone. Cualquier tipo de imagen pues nos la convierte a blanco y lo adaptamos perfectamente a Windows Phone. Y luego tenemos otro concepto de tile que es el Thick Tile. El Thick Tile nos permite mostrar una serie de imágenes que van rotando cada cierto tiempo. Me imagino que lo habréis visto. Para aquellos que tengáis Windows Phone, la aplicación de imágenes hace eso, por ejemplo. Y bueno, podéis configurar cada uno de ellos. Además de elegir cuál queréis,
tenéis una opción interesante que es la de editarlos. Por ejemplo, a la hora de editarlos, en este caso, podemos configurar, como veis, tenemos la previsualización de cómo quedaría el tile en todos los tamaños. Podéis editar qué icono se ve en el tile pequeño, y a su vez en el tile grande, aquí lo que se espera es una imagen. Podéis utilizar cualquiera de las fuentes de información que hemos utilizado en la aplicación con sus imágenes para que las imágenes vayan rotando. A su vez, si elegís un Tile, por defecto en la aplicación se añadirá un agente en background encargado de actualizar la información de ese tile periódicamente con la nueva información que vayáis añadiendo en vuestra colección dinámica. Pregunta Borja que si se puede utilizar una base de datos del Isolate Storage. Directamente por ahora, desde el portal, Microsoft no ha añadido esa capacidad, no ha añadido esa funcionalidad. Puede ser que en el futuro esté disponible, pero de momento desde web, es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo no es disponible. Ahora bien, si es posible, por supuesto, crear la estructura de toda la aplicación a falta de enlazarla con esa base de datos que comentas y luego descargar el código fuente y hacer esa operación. ¿Ok? Comentaron que si el código fuente sigue el patrón en MVVM o hay que ajustarlo. Lo vamos a ver a continuación. De hecho, voy a darme prisa para que veamos lo máximo posible. El código fuente no solo sigue el patrón en MVVM, sino que además sigue otras buenas prácticas como el uso de IOC, inyección de dependencias, utiliza services, etcétera. Lo vamos a ver ahora a continuación. Sí, utiliza el patrón en MVVM, no hay que adaptar nada. Me preguntan si se pueden utilizar fuentes externas en los tiles. Bueno, las fuentes que se pueden utilizar en los tiles son los datasort que hayas configurado en la aplicación, como acabamos de ver. Si te refieres a fuentes externas con respecto a un servicio externo web o algo así, directamente lo mismo que le contesté a Borja en la pregunta anterior. Directamente desde web, aún esa operación no es disponible. Si descargamos el código fuente, por supuesto que sí. ¿Vale? De hecho, me dejo de hablar tanto y voy a descargar el código fuente. Último paso, genero la aplicación y procedemos a la creación de la aplicación. Mientras se genera, ahora procedo a la descarga de la misma. Yo ya, para ahorrar tiempo, pues tengo la aplicación descargada. De hecho, si accedo a mi dashboard, ya había hecho esta misma aplicación previamente, la tengo hecha aquí. De hecho, aquí veis todas las generaciones que he realizado. Si procedo a la edición de la misma, como veis, es muy similar a que hemos hecho una sección información con HTML, una sesión webcast con todos los webcasts del evento, una sesión ponentes con todos los ponentes ahí disponibles, la sección de noticias con la RSS y un menú con la fuente de información. Esto mismo es lo que acabamos de generar. Lo tenemos ya disponible aquí. Y podríamos, por supuesto, como hemos dicho, descargar el código fuente, que no sería más que la descarga de un archivo zip. ¿Vale? Aquí está la descarga. La descarga de este archivo zip dentro contiene una carpeta llamada src, en el código fuente. Cogeríamos todo el contenido y lo extraeríamos a una carpeta. ¿Vale? Ahí tendríamos la solución que podríamos abrir, como hemos comentado, con Visual Studio 2012 o con Visual Studio 2013. En este caso yo ya tengo el código abierto con Visual Studio 2012. De hecho, tengo la aplicación ya ejecutada e instalada en el emulador. Aquí la veis disponible. Si la ejecuto, aquí tenemos la aplicación con nuestra sección de información. Aquí tenemos la sección de webcast. Por defecto se añaden animaciones para el paso y transición de páginas. Tenéis controles como este que os permiten hacer un slide entre todas las noticias que hayáis añadido de manera automática. Tenéis una serie de extras que os permiten compartir las noticias, incluso la aplicación, por ejemplo, por NFC o por un simple email. Aquí tenéis pues a todos los ponentes, etcétera. También se añade automáticamente la opción de hacer pinch to zoom en imágenes. En fin, aquí tenemos las distintas noticias y aquí tenemos el menú.
En este caso, pues el de sponsors, que navega una página con los sponsors, y el Twitter, que como vimos anteriormente era una URL externa. Bien, visto el funcionamiento de la aplicación, procedemos a ver el código fuente, ¿vale? El código fuente viene estructurado de la siguiente forma. Tenemos 3 carpetas, donde ellas, las fundamentales son 2 de ellas, que son UI y Data. Además tenemos una carpeta Nugget. Si os habéis fijado, cuando me he descargado el proyecto, todo ocupaba sencillamente en torno al mega. Y esto es así porque es así de liviano, porque no se descargan las librerías, sino que tenemos una referencia a ellas en Nugget, con lo cual la primera vez que descargamos y ejecutamos el código, accederá a Nugget y se descargarán las librerías necesarias, sin que os tengáis que preocupar de nada de ello. Para poder hacer eso, recordad que tenéis que tener habilitado en Visual Studio, en el Package Manager, la opción de descargar automáticamente los paquetes que falten en proyectos, ¿vale? Bien, una vez visto esto, como hemos comentado, tenemos 2 carpetas. Una carpeta UI, donde tenemos un proyecto llamado WP8App, como podréis imaginar en la aplicación Windows Phone 8, y luego tenemos 2 carpetas, una llamada Entity y otra llamada Repositorios. Muy rápidamente vamos a ver qué hace cada una de ellas. Empezamos por Entities, y bueno, Entities, como os podréis imaginar, es una clase donde se definen sencillamente cada una de las entidades que tenemos en la aplicación. En este caso, por ejemplo, tenemos un conjunto de ponentes, pues se nos crea una entidad ponentes con los campos que nosotros añadimos en este caso, la colección. Un campo de tipo cadena nombre, un campo de tipo cadena apellidos, etcétera. Lo único interesante y resaltable de la clase entidades es que tenemos una carpeta base donde se define una clase blindable base. Para aquellos que ya hayáis desarrollado aplicaciones Windows Store os sonará. Básicamente esta clase lo que hace es una implementación de la interfaz Notify Property Chain que para poder llevar a cabo el patrón en VBN sencillamente tenemos un evento setProperty donde al definir la propiedad lanzamos el evento onPropertyChain y esto lo que hará será actualizar la propiedad y notificar a la interfaz de usuario de que esa propiedad ha cambiado, ¿vale? Para todo el tema de binding, etcétera. Como vimos en una sesión anterior de MVVM de la semana pasada. Si pasamos al proyecto de repositorios, este proyecto sencillamente tiene una serie de clases que conectan en este caso con cada uno de los servicios externos, obtienen la información y rellenan cada una de las entidades. Tenemos proyectos muy simples como el de noticias, que básicamente lo que hace es conectar a este RSS. Interesante, todos los repositorios por defecto tienen 2 métodos, getData para obtener la información y search refresh para refrescar la información. A su vez, todos los repositorios implementan un par de servicios de storage y de internet para verificar si tenemos conexión a internet o no. Si tenemos conexión, acceder al servidor y traer la información y cachearla con el servicio de storage, y en caso de que no tengamos conexión, recuperar automáticamente la información que hayamos cacheado, ¿vale? De esto no os tenéis que preocupar en absoluto. En este caso, viendo la entidad anterior de ponentes, pues tenemos un repositorio que se encarga de acceder a esta URL y obtener la información. También importante, todas las peticiones, tanto en YouTube como en los datos dinámicos, etcétera, si os fijáis, se piden paginadas. Se obtienen los 10 primeros elementos, hacemos scroll, según vamos haciendo scroll, se pide los siguientes 10, hacemos scroll, se pide los siguientes 10, y todo esto está optimizado para funcionar aún con conexiones lentas y, por supuesto, con dispositivos de baja memoria y obtener la información de manera paginada. Y bueno, pasando de estos proyectos, en la carpeta LI pues tenemos las librerías de publicidad, veremos a continuación por qué, etcétera. Pasamos al proyecto principal, que es el proyecto de WP8App, donde en respuesta a la pregunta anterior, bueno, en entidades tendríamos lo que son los modelos y continuando con las 3 capas fundamentales, 3 partes fundamentales en las que se divide el patrón en VBN, tenemos una carpeta con las pistas y tenemos una carpeta con los view models. ¿Ok? Por cada lista que creamos anteriormente se nos va a crear una página. Por supuesto, las páginas son YAML. Vamos a abrir una de ellas. Son YAML. Aquí se creará la previsualización.
vamos un poco ajustado de tiempo, con lo cual me lo voy a saltar. Pero bueno, básicamente veis que es XAML, donde aquí tengo un panorama con panorama ítem. Dentro del panorama ítem, pues tengo aquí un scroll viewer con texto y una serie de información. Por supuesto, lo podéis editar a vuestro antojo. Y esta vista tiene asociado y vinculado a su vez un ViewModel. En este caso, el ViewModel correspondiente a esa vista es este, donde, bueno, por IOC, no vamos a poder profundizar mucho ahí, pero por IOC se registran cada uno de los servicios que utilizamos en la aplicación para evitar escribir código específico de la plataforma en los ViewModel. Esto nos facilita de manera sumamente enorme el hacer portable este código, es decir, el poder migrar este código, por ejemplo, a una aplicación Windows Store, etcétera. E inyectamos por IOC en el punto de entrada del ViewModel, en este caso, es decir, el constructor, cada uno de los servicios que vamos a utilizar. En este caso, pues bueno, servicios para anclar el tile, para acceder a la información, etcétera. Y como imagino que habréis visto en muchos ViewModel, pues tenemos una propiedad con el elemento actual y tenemos comandos para ejecutar acciones, en este caso para hacer el text to speech que vimos anteriormente en el application bar, todo por supuesto comentado, etcétera. ¿Okay? El código es, como podéis ver, es de una calidad bastante elevada, ¿vale? Y bueno, creo que llego a la parte final, me estoy a punto de salirme de tiempo, tenía pensado el ver cómo extender el código, pero bueno, básicamente para extender el código tenéis varias opciones. A nivel de XAML, directamente atacar el XAML. Por cierto, el XAML os trae ciertos aspectos interesantes. Por ejemplo, en la vista principal tenéis ciertas zonas de código comentadas, ¿vale? Donde con solo descomentarla pues tenéis opciones. En este caso, si os fijáis en este trozo que tenéis ahí comentado, sencillamente con descomentarlo y poner vuestro Unity ID y Application ID del Pub Center de la publicidad de Microsoft, podréis incrustar automáticamente publicidad en la aplicación. Con solo hacer esto, tendríais publicidad en la aplicación, con lo cual podéis crear la aplicación directamente desde un portal web de manera totalmente gratuita y descargando el código fuente tan solo tenéis que añadir un par de campos e incluso podéis obtener el beneficio económico de vuestras aplicaciones. ¿Vale? Mientras se ejecuta la aplicación, que mostrará el tema de la publicidad en breve. Aquí tenéis el hueco que debe de cargar. Ahí está. Bueno, pues tendréis directamente publicidad en la aplicación. A su vez, si queréis añadir lógica a los ViewModel, pues bueno, pues podéis añadir un nuevo botón a la bar y añadir aquí un comando. Eso me imagino que estáis familiarizados con NVBien, no supondrá ningún problema. Si queremos añadir código específico de la plataforma, lo tenemos dentro de la carpeta servicios, donde cada servicio hace una función determinada. Por ejemplo, el servicio de Dialog Service se encarga de mostrar mensajes, mientras que el servicio de Light-Tile es encargado de hacer el pin to start y anclar tiles en la pantalla de inicio. Si queréis añadir un nuevo servicio, yo traía preparado un par de servicios nuevos, por ejemplo uno de vibración, pues sencillamente tendréis que clic derecho, agregar un nuevo servicio, Vibration Service, etcétera, y registrar el servicio en el container de IOC. Una vez hecho eso, lo podéis utilizar en vuestro ViewModel sin ningún tipo de problema, etcétera, ¿vale? Llego a la parte final. Bueno, lo dicho, vamos rápido con la extensión de código. El código, una vez descargado, como hemos visto, lo tenemos organizado en distintos proyectos, donde el proyecto principal es V8app, donde tenemos la aplicación Windows Phone 8, implementa el patrón NVBien, junto además a otras de buenas prácticas y otra serie de técnicas, como IOC, el uso de servicios, etcétera. En Entity tenemos las entidades, en repositorio tenemos cada uno de los repositorios que accede a la información de la aplicación. Tanto el material de la charla junto al código fuente de la aplicación, así como el vídeo que está siendo grabado de la misma, lo vais a tener disponible en internet, con lo cual todo el material que estáis viendo ahora mismo en pantalla del patrón NVBien, etcétera, disculpad que vaya un poco rápido, vamos ajustados de tiempo, pero lo vais a tener disponible online, ¿ok? Sencillamente, bueno, nada, recordamos cómo funciona el patrón NVBien, el tema de los servicios, el uso de IOC, donde se utiliza Unity de Microsoft, y a su vez se utilizan para las interfaces ciertas librerías como el toolkit de Windows Phone para poder utilizar transiciones entre páginas, el efecto TIL y otra serie de opciones.
Llegando a la parte final, pues podemos concluir que, bueno, hemos visto un poco de qué va esto de RStudio, que es una herramienta online creada por Microsoft con el objetivo de crear aplicaciones nativas de Windows Phone 8. Y ojo, Windows Phone 8, no Windows Phone 7. Se puede descargar el código fuente y a partir de la aplicación de Windows Phone 8 crear la aplicación de Windows Phone 7, pero por defecto la herramienta da Windows Phone 8. Es una herramienta fácil, que cualquiera podría utilizar y que incluso se podrían publicar aplicaciones sin necesidad de añadir nada de código, ¿no? Podemos probar las aplicaciones pues leyendo un simple código QR, no hace falta nada más, tampoco hace falta ningún tipo de licencia, ningún tipo de pago. De la misma forma que la obtenemos nosotros, la podemos compartir. Y por supuesto, como hemos visto, podemos descargar el código de fuente nativo, utilizando el patrón MVVM que podemos extender. Y todas las aplicaciones publicarlas automáticamente en la tienda. Si tenéis dudas, pues aprovecho en este momento para que las podáis hacer. Mientras que planteáis dudas, vais pensando y estrujando la mente un poco, asimilando todo lo que hemos visto y planteando dudas. Llego a la parte final, donde, bueno, ahí tenéis mis datos de contacto, blog donde cuelgo artículo, email, Twitter, cualquier tipo de duda, estaré encantado de poder ayudar y echaros un cable. Y recordar un par de detalles muy interesantes. Por un lado, que tenéis un gran equipo de soporte en España, de Windows Phone, donde si tenéis dudas o alguna idea o necesitáis un token de registro a la tienda, etcétera, podéis escribir a shop.windowsphone@microsoft.com para acceder al cualquier tipo de ayuda. Y a su vez que hay un montón de iniciativas en estos momentos, en estas fechas, que podéis utilizar con aplicaciones Windows Phone. Os animo a ello, tenéis un montón de concursos para estudiantes y profesionales. Y aunque no vengan las live y aún no esté disponible por completo el concurso, ni os pueda pasar la URL, os comunico que en breve va a estar disponible un concurso de aplicaciones precisamente realizadas con RStudio, que debe de estar disponible en breve y además con unos premios muy suculentos. Lo veréis en breve. Así que os animo a probar la plataforma e incluso a preparar vuestras aplicaciones porque en breve tendréis otro motivo más para acceder a ellas. Repaso el preguntas y respuestas. Sí, publicaré todo el material de la charla, tanto la presentación como ejemplos, etcétera. Lo publicaré en mi blog personal y lo difundiré pues desde el Twitter, etcétera. Os mantendré informados al respecto, ¿vale? Además ya en el blog tengo un par de artículos relacionados con esto, ¿vale? De cómo extender el código de una aplicación con RStudio, ¿vale? José Antonio, sí, la información de los datos dinámicos van directamente a Azure, no tiene coste, pero sí que hay un límite, ¿vale? Por cada dato dinámico tenemos un límite de 40 registros, ¿ok? Se pueden utilizar múltiples conjugados, etcétera, pero sí hay límite. Os doy un poco de tiempo más, por si alguien quiere plantear alguna otra duda. A ver, que surge otra. Nada, Borja, pues muchas gracias, Borja. Me alegro que te haya gustado la introducción a la herramienta y espero que la veas interesante y le puedas sacar provecho. Pues nada, llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, pues esta horita, donde hemos estado descubriendo un poco qué era la herramienta. A ver, pregunta Emilio que publiqué mi app y en la certificación me dice que requiere memoria alta. ¿Era una aplicación de RStudio, Emilio? En principio las aplicaciones RStudio he visto varias certificadas en la tienda, no debería de tener ningún tipo de problema. De todas formas, en el archivo de manifiesto de la aplicación, de hecho os saco otra slide, si me lo permitís, de la charla anterior, que viene como anillo al dedo, para responderte la pregunta.
Esto es una charla pasada de la misma Christmas Windows Phone Session, lo recuerdo, pero es perfecto para contestarte. A ver, el tamaño de memoria máxima utilizada por las aplicaciones Windows Phone es el que tenéis en pantalla, ¿vale? Por defecto, las aplicaciones en .NET, pues en los teléfonos con poca memoria, con Lumia 520, puede utilizar un máximo de 150 megas, mientras que los teléfonos de 1 giga, como por ejemplo el 920, puede utilizar 300, y los nuevos teléfonos que están por llegar, como el 1520, que ya llega con 2 gigas de RAM, puede utilizar hasta 300. En este caso, si el Store te ha indicado que tienes que poner el límite de memoria más alto, que sería este, te bastaría con en el archivo de manifiesto añadir una entrada con esta extensión, ¿vale? Tenéis que añadir una entrada con el IDK funcap stepben. Añadiendo esta entrada en el archivo de manifiesto, abriendo el archivo de manifiesto como un archivo XML, el límite en teléfono de poca memoria tendrías 30 megas más, aquí tendrías 80 megas más y aquí tendrías hasta 270 megas más. Con esa simple opción sería suficiente, creo yo, para pasar la certificación sin problemas. En caso extremo de que puedas tener problemas o lo que sea y haya que revisar, pues se pueden hacer un análisis de rendimiento de la misma y si necesitas que te eche un cable, pues sin problemas. ¿Ok? Veo que no hay más preguntas. Creo que están todas respondidas. Nada, sencillamente, Emilio, te recuerdo el correo electrónico. Si quieres que veamos el tema este con más calma, envíame un correo y te puedo echar un cable. ¿Ok? Y al resto, pues nada más. Llegamos al final de la charla. Gracias a todos por vuestro tiempo. Y nos vemos en los siguientes podcasts. Recordad que en la Christmas Windows Phone Session aún tenemos bastante material y bastante tralla por dar, así que seguid atentos, ¿ok? Gracias a todos y hasta la siguiente.